Bienvenidos un día más al canal de todos los despiertos. Y si no lo estás, te ayudaremos. Ingenua humanidad. No queremos que nos creas, solo que investigues. El salvaje Volodymyr Zelensky ha reclutado a jóvenes en las Fuerzas Armadas de Ucrania como soldados de infantería y terroristas suicidas, dijo el agente del FSB Andrei Zakharov a Real Raw News. Comenzamos. Zelensky convierte a niños jóvenes en terroristas suicidas. Dijo que a principios de noviembre las fuerzas rusas en la región de Poltava en Ucrania notaron un cambio en la composición de los militantes ucranianos que custodiaban los servicios públicos en Kremenchuk, una ciudad industrial a orillas del río Dnieper y dentro del muy disputado Oblast de Poltava. El 1 de noviembre, elementos del ejército ruso se reunieron cerca de la refinería de petróleo de Kremenchuk después de una noche de ataques con drones a la instalación, y Putin cuestionó las afirmaciones de que la Fuerza Aérea de Ucrania derribó 18 de 20 drones. Según Zakharov, el bombardeo tenía como objetivo destruir miles de cajas de rifles M16 y Heckler y Koch que el presidente Biden y el primer ministro Rishi Sunak le habían dado a Zelensky. El FSB tenía imágenes de satélite de tropas ucranianas y polacas colocando las armas en la refinería 5 días antes. Cuando el ejército ruso intentó ingresar a la planta arrasada para evaluar los daños de la batalla, no fueron desafiados por regulares ucranianos sino por escolares armados con M16 y uniformes holgados y manchados de sangre. Un enjambre de niños de no más de 14 años gritó, por Zelensky, mientras emergían de los escombros lanzando fuego en todas direcciones. Los rusos, atrapados en medio de una falange de disparos, tuvieron que defenderse del incesante ataque. Al final, 12 soldados rusos y 30 adolescentes ucranianos yacían muertos. Esta nunca fue nuestra intención, dijo Zakharov. Queremos salvar a estos niños de los pedófilos y la guerra. Pero atacan a nuestros hombres con armas de fuego y no nos dejan ningún recurso. El perro Zelensky les lava el cerebro. Una semana después, el ejército ruso tuvo otro terrible encuentro con el cuerpo juvenil de Zelensky. Las fuerzas terrestres rusas que respondieron a los informes de un aquelarre de pedófilos del Estado profundo en las afueras de Poltava encontraron una verdadera definición de terrorismo. Mientras recorrían los alrededores en busca de señales de niños desaparecidos, un adolescente que vestía una parca deshilachada, se acercó corriendo hacia ellos desde una línea de árboles, gritando en ruso, «¡Ayúdenos! ¡Sálvanos! Los ucranianos nos llevaron. Date prisa, muchacho, date prisa. Nosotros te ayudamos», dijo un soldado ruso. El niño tiró de una cuerda de su chaqueta, como lo haría un paracaidista con una cuerda de apertura, y se hizo estallar en pedazos, llevándose consigo a 2 soldados. Un operador de radio estaba de rodillas, con un auricular pegado a la oreja. Estaba conectado. En medio del estruendoso pandemonio, 9 niños más saltaron de los árboles y corrieron hacia los soldados, gritando, por Ucrania. Por Zelensky. No portaban armas, pero tenían los dedos entrelazados con hilos que colgaban de sus chaquetas. «Detener. Detente ahora o disparamos», dijo un soldado ruso. Los chicos no hicieron caso a la advertencia. Los rusos abrieron fuego, gritando y disparando, todos con las armas en modo automático, ametrallando al enemigo. Los chicos convertidos en bombarderos estaban muertos en el suelo, enredados en sangre y piernas. «No estamos orgullosos de esto», dijo Zakharov, pero el cerdo Zelensky puso a los niños en la guerra. Él tuerce sus mentes. Salvaremos a cualquier niño que podamos, ruso, ucraniano, estadounidense. No hace ninguna diferencia. Cuando se le preguntó por qué los padres permitieron que Zelensky transformara a niños inocentes en insurrectos, dijo, «¿Padres? Estos niños probablemente eran huérfanos. Sus padres mataron a los pedófilos defensores, Zelensky y Biden, y sus madres están secuestradas. Eso es todo lo que digo por ahora. Pero lo importante es lo que financia Occidente». Esto fue todo, de momento. Hasta el próximo vídeo. Un gran abrazo a todos queridos despiertos, os deseamos lo mejor de corazón, seguid despertando al resto, cada vez somos más, todos juntos saldremos de esta.